Mi gente, bienvenidos una vez más al Faro Informativo, el canal donde encontrarás las mejores noticias del acontecer nacional. Una de las informaciones más importantes que conseguimos en los diarios es el trato que están recibiendo algunos de los amigos del fallecido Hugo Chávez. Sí, así es. Estas personas son 3 altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y están siendo tratados con máxima brutalidad en la cárcel acondicionada hace unos meses en Fuerte Tiuna, a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Según la fuente, este trato es una operación que tiene como estrategia lograr el desequilibrio psicológico y emocional de los generales, que incluye ninguna interacción con otros presos y ni siquiera un abrazo o gestos de afecto con sus familiares. Y a propósito de las irregularidades y violaciones de los derechos humanos a los que ya está acostumbrado el régimen, hoy también te contaremos lo que denunció la diputada y miembro de la Comisión Permanente de Política Interior del Parlamento, Adriana Pichardo, sobre el caso del buzo Hugo Marín, quien lleva 5 meses desaparecido luego de ser detenido en el aeropuerto de Maiquetía. Calientitas y variaditas están las noticias del día de hoy, así que no te despegues ni un segundo, que ya vamos a comenzar. Uno de los 3 altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del que le comentamos al inicio, es el general en jefe Raúl Isaías Baduel, quien fuera amigo personal de Hugo Chávez, comandante del Ejército y ministro de la Defensa. Fue considerado un héroe por la Revolución Bolivariana cuando, durante el golpe del 11 de abril, que sacó al caudillo bolivariano del poder, como comandante de la Brigada de Paracaidistas del Ejército, lideró la operación Restitución de la Dignidad Nacional, que regresó a Chávez al Palacio de Miraflores. Y el otro es el mayor general del Ejército, Miguel Rodríguez Torres, quien tuvo una actuación decisiva el 4 de febrero en el marco de la intentona golpista para derrocar al entonces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Fue jefe de inteligencia de la política, DICIP-SEBIN. Fue jefe de inteligencia de la Policía Política, DICIP-SEBIN, por casi 9 años y ministro del Interior y Justicia. Y el general de brigada de la Guardia Nacional, Héctor Armando Hernández da Costa, alférez mayor de su promoción, quien fue destacado jefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana y un oficial profundamente respetado en la institución castrense. Es de los 3 generales el único que es oficial activo. No participó con los febreristas ni ayudó a la construcción de la revolución. No tuvo amistad con Hugo Chávez y tampoco ocupó cargos cercanos a ningún presidente, más allá de los comandos o profesionales propios de su carrera militar. Es una inmensa instalación militar y es de las de mayor relevancia en Venezuela. Ahí funciona la mayoría de las dependencias más importantes de la Fuerza Armada, tales como el Ministerio de la Defensa, la Comandancia del Ejército y el Comando Estratégico Operacional. Además, viven varios dirigentes políticos del partido de gobierno y en ese lugar está la Policía Militar dependiente del Ejército, donde ya hace algunos años mantienen detenidos a los militares con imputaciones por conspiración. Hace unos meses acondicionaron como un anexo de Policía Militar unas celdas de máxima seguridad a la orden de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Y es ahí donde están los 3 generales. El lugar tiene vestigios de casa vieja, con signos de abandono y no es un centro apto para recluir a presos. Para llegar a ese lugar, que está lejos de la entrada del Fuerte Tiuna, uno entra por la alcabala número 3, pasa el interrogatorio en un puesto de control, cuyos soldados presentan graves deficiencias de comprensión y de educación. Muchos soldados ni siquiera saben que es oficial de día. Si corres con suerte y aparece ese oficial, lo máximo que responde es que ellos nada tienen que ver con ese anexo carcelario. Yo soy del Ejército, mientras ellos están ahí prestados, porque están a órdenes de la DGCIN. Eso ocurre semanas tras semanas cada vez que hay nuevo personal. Si el oficial de día quiere ayudar, llama a un soldado para que éste vaya hasta la Policía Militar y le avise a un funcionario de la DGCIN, que casi siempre llega con actitud déspota porque casi ninguno ahí está con agrado.
Esos funcionarios son como el último escalón de la DGCIN y nadie quiere ir a trabajar allí. El viaje que sufren los alimentos que llevan los familiares de los 3 generales empieza desde que diariamente van a la sede de la DGCIN, dejan ahí los recipientes con la comida y el agua, los funcionarios la llevan a Fuerte Tiuna, que está a unos 15 kilómetros, después de las 2-3 de la tarde. Los militares de Fuerte Tiuna no dan información sobre los detenidos ni sobre nada porque desconocen qué pasa en ese lugar. Los custodios de la DGCIN lo que repiten como letanía es que no pueden decir nada porque pueden terminar despedidos e incluso encarcelados. Sí, así es, mi gente. A un detenido le pueden suspender la visita sin avisar. Les permiten un libro a la vez. Después que en la DGCIN alguien sabe en base a qué criterio, decide que es apropiado para dejarlo pasar. Es un poco difícil de entender si al censurador le parezca que la montaña mágica de Thomas Mann es subversiva por la profundidad de lo que plantea o que la cabaña del tío Tom de Harry Beecher Stowe esconda algún subterfugio para tumbar a Nicolás Maduro porque habla de la lucha contra la esclavitud. Las únicas reglas claras que hay en este sitio es que no se puede abrazar al detenido, no puedes tocarlo, solo puedes verlo a través de un vidrio y oírlo por un teléfono, cuyas conversaciones son espiadas, por lo que cada cierto tiempo se oye un pitido estruendoso que ni siquiera permite la fluidez en el diálogo. Hay un rompimiento total con la intimidad, con ese necesario compartir, con abrir el corazón ante los seres queridos. Nada de eso está ahí permitido. Los presos políticos militares son a quienes peor les va porque no tienen solidaridad alguna por parte de las instituciones castrenses, menos por sus compañeros. No hay un solo oficial que levante la voz para reclamar mínimas condiciones humanas para ellos, pero además, Hugo Chávez logró que en las celdas en las que están los 3 generales estén invadidas de zancudos. Pero además, Hugo Chávez logró que en la población civil hubiese un altísimo margen de rechazo contra los militares. Las celdas en las que están los 3 generales están invadidas de zancudos. Debió morir un custodio de dengue hemorrágico el viernes pasado para que se decidieran a trasladar al general Rodríguez Torres con la misma enfermedad hasta el hospitalito de Fuerte Tiuna porque en la cárcel están en un total aislamiento sin atención médica ni odontológica. En las celdas de la cárcel de alta seguridad en Fuerte Tiuna no les permiten ventiladores, a pesar de la nube de zancudos y del calor infernal. Son cuartos de 3x2 sin ningún tipo de ventilación. Pero lo peor no son las condiciones físicas, no, es el aislamiento, la soledad, la falta de contacto físico, la estrategia para reducir a estos 3 hombres al nivel de cosa, para someterlos, para destruirlos. No es secreto para nadie que la tortura es una práctica reiterada del régimen en Venezuela y en la Asamblea Nacional de Venezuela, que debatió este martes sobre los tratos crueles y torturas a los presos políticos con motivo del primer aniversario del asesinato del concejal Fernando Albán, punto en el cual la diputada y miembro de la Comisión Permanente de Política Interior del Parlamento, Adriana Pichardo, aseguró que la tortura ha sido una práctica reiterada del régimen usurpador para doblegar a la población. Cada día se agudiza más la tortura en el país. El 12 de marzo de 2015 se ahorcó Rodolfo González tras recibir tortura psicológica. El concejal del Táchira, Carlos Andrés García, muere por falta de atención médica y recientemente vimos los casos del capitán Acosta Arévalo, quien falleció a manos de sus custodios, y el de los esposos María Auxiliadora Delgado Taboski, de nacionalidad española, y Juan Carlos Marrufo Capozzi, militar retirado de nacionalidad italiana, quienes fueron puestos en libertad por el DGCIN y vueltos a detener por el FAES. La parlamentaria también mencionó el caso del buzo Hugo Marín, quien lleva 5 meses desaparecido luego de ser detenido en el aeropuerto de Maiquetía tras su llegada al país, asegurando que todos estos casos responden a un patrón reiterado del régimen que viene desde hace años agudizando la tortura en Venezuela.
Todos estos hechos son prueba de la gravísima violación de los derechos humanos. Ya se registran más de 400 presos políticos, de los cuales más de 200 son militares y 280 son civiles. Estas no son cifras, son personas, familias con caras y con nombres. Este régimen es un especialista de la tortura. Pero recuerden que estos delitos no prescriben. Denuncien y documenten sus casos porque aquí hay una Asamblea Nacional firme que se encargará de hacer justicia. Y el 24 de octubre se moviliza el Estado Zulia. Por otra parte, el también diputado de la Tolda Naranja, Lawrence Castro, rechazó los vínculos entre el régimen de Nicolás Maduro y los paramilitares que operan en Venezuela, por lo que exigió que estos grupos sean declarados como terroristas y perseguidos internacionalmente. Tuvieron la cobardía de señalar a estudiantes como terroristas. Ustedes son los terroristas que entregan armas al ELN para someter a la gente en los pueblos porque ya no están con ustedes y saben que ya no cuentan con el apoyo del pueblo venezolano. Y así finalizó. Y nosotros también finalizamos por el día de hoy. Mi gente, no olviden suscribirse, comentar y compartir. Esto fue El Faro Informativo.